Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cuestionando lo Establecido. Hoy voy a hablar, reflexionar y meditar sobre el tema de la inmigración en España. Bueno, hemos de empezar diciendo que la inmigración en España supone un problema cada vez más grande porque actualmente ya tenemos más de 500.000 de inmigrantes ilegales en el país. Los índices de criminalidad están subiendo exponencialmente, es una oleada, un tsunami que está arrollando Europa. Hay países que ya están totalmente perdidos con el tema de la inmigración, como son, por ejemplo, Francia o incluso Reino Unido y Alemania, que están ya en una situación de extrema necesidad porque hay guetos en los que ya ni la policía puede entrar. Y en España, poco a poco, estamos empezando a ver unas tasas de criminalidad muy altas derivadas de la inmigración ilegal. He de decir, antes de nada, y para empezar, que yo soy un total defensor de la inmigración. Considero que lo más lúcido es aceptar de una vez por todas que necesitamos la inmigración para superar nuestro problema de natalidad, que es un gravísimo problema que tiene España y que va a tener a futuro. Necesitamos no cientos de miles, sino millones de inmigrantes que ayuden a levantar el país, y no es cuestionable si podemos vivir sin inmigración. O sea, España no puede sobrevivir sin inmigración, que antes de nada dejo claro, y te lo digo mirando a cámara, que sé y defiendo a 100% que España necesita inmigración y necesita mucha más de la que tenemos ahora, pero hay que hacerlo de una forma que sea sostenible y funcional. Y actualmente lo estamos haciendo todo mal. Entonces, soy consciente de los problemas que tiene la inmigración, es totalmente insostenible que aceptemos inmigración de esta manera, pero al mismo tiempo enfatizo y recalco la necesidad que tiene España de recibir millones de inmigrantes en las próximas décadas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo abordamos este problema de una forma lógica y lo más lúcida posible. En primer lugar, hay que diferenciar la inmigración ilegal de la inmigración legal. 500.000 personas en estado ilegal no es sostenible para ningún país, y eso es causa del problema que hace que haya luego tantos guetos. Eso es uno de los problemas. Tenemos que cambiar nuestra forma de tratar a los inmigrantes. Pero el tema del empleo es un tema esencial para poder gestionar correctamente la inmigración. ¿Y por qué digo esto? Porque si España no tiene un tejido empresarial suficientemente fuerte, suficientemente bueno y suficientemente estable y próspero como para poder dar empleo a más gente, nunca vamos a poder tener aquí inmigración suficiente como para dar pensiones a nuestros mayores. O sea, los inmigrantes van a pagar gran parte de las pensiones de nuestros mayores. Tenemos que cuidarles bien y darles trabajo, porque si no, no vamos a poder tener un futuro para nosotros. Eso es totalmente incuestionable. Ahora bien, ¿cómo vamos a dar trabajo a cientos de miles de inmigrantes en un país en los que tenemos un paro descomunal para nosotros mismos? Bueno, pues aquí, en este mismo canal, he hecho otro vídeo en detalle explicando cómo arreglar el problema del empleo. Quiero dejar muy claro que España nunca va a poder arreglar el problema de la inmigración si no arregla primero el problema del empleo. Y esto lo voy a repetir porque la gente es muy corta de mollera y le cuesta mucho pillarlo a la gente que es woke y que es políticamente correcto. España nunca va a poder arreglar su problema de inmigración si no arregla antes el problema del empleo. Hasta que no haya pleno empleo para los españoles, no podemos plantearnos dar empleo a inmigrantes, a extranjeros, o al menos no de forma masiva. Puede que puntualmente en ciertos sectores pues más precarios, quizá los españoles no quieran aceptar esos trabajos y los inmigrantes sí, como ocurre por ejemplo en el campo. Pero el problema que tiene España no se soluciona simplemente con ubicar en sectores precarios a la inmigración. Hay mucha inmigración que nos va a hacer falta tener en todos los sectores y no podemos aceptar esta inmigración hasta que no arreglemos el problema del paro y del empleo para nosotros mismos. Entonces, lo primero es arreglar el problema del empleo, reduciendo las cuotas de la seguridad social de los empresarios para que pueda generarse empleo, como ya dije en el otro vídeo, liberando la legislación para que no sea tan proteccionista con los empleados y que los empleados no tengan tan la sartén por el mango a la hora de negociar con los empresarios, liberalizando el salario mínimo, regularizando de una forma más ligera el tema del despido y permitiendo que la gente que acaba de estudiar tenga mucha más facilidad para entrar en el mercado laboral con sueldos bajos
saltándose el salario mínimo para poder coger experiencia y no tener que acabar trabajando en sectores precarios porque no encuentran trabajo de lo suyo. Bueno, esto lo explico todo en detalle en el vídeo del empleo, pero una vez tenemos claro que no se puede arreglar la inmigración sin arreglar el problema del empleo, solo entonces podemos empezar a hablar de la inmigración. Voy a hacer este vídeo como si España ya hubiera solucionado el problema del empleo, porque si no, no tiene sentido. No se puede arreglar nada de inmigración hasta que no se arregle el problema del empleo. Pero si consiguiéramos arreglar el problema del empleo, solo en ese escenario en el que hubiera pleno empleo para todos los españoles, ahí sí que tendríamos una grandísima necesidad de importar mano de obra extranjera e importar ciudadanos de fuera, traerles aquí para que ayuden a que el país crezca en población, a que aporten dinero a la seguridad social y a que tengan una vida próspera, sana y feliz, integrada entre nosotros. Yo soy lo contrario a alguien racista. Estoy deseando que España sea un país próspero, que pueda aceptar otras culturas y que pueda salvar a gente de fuera de situaciones horribles que están sufriendo y que ojalá de verdad España pudiera aceptar todos los años 1 millón o más de extranjeros en situaciones precarias y ojalá pudiera haber de verdad una reciprocidad en la que España da un futuro mejor a esas personas y esas personas trabajan y cotizan para pagar nuestro futuro como sociedad. Ojalá se pudiera producir esa simbiosis y de verdad que animo a todos los gobiernos de Europa a que trabajen para implementar las medidas que voy a comentar para poder realizar ese sueño que sería bueno para todos. Estoy encantado de ser ciudadano de un país que a futuro pueda ser próspero y aceptar aquí gente que lo esté pasando mal en otros sitios y que quiera vivir una vida mejor en nuestro país. Estoy encantado de que España tenga todo tipo de culturas, de gente de calidad, que aporte, que sean buenas personas y que contribuyan a mejorar el país. Eso es positivo y necesario, pero no podemos hacerlo hasta que no haya pleno empleo para los españoles y hasta que el tejido empresarial español demande más trabajadores de fuera porque no da abasto con los de aquí, que sería lo ideal. Lo ideal de un país que acepte inmigración es que el tejido empresarial vaya tan bien que no dé abasto con los empleados del país y que necesite empleados de fuera, porque si no, no puede prosperar todo lo que debiera y enriquecerse todo lo que debiera a nivel económico. Eso es lo que tenemos que conseguir. Bueno, una vez ocurriera eso, y solo en el caso de que ocurriera eso, voy a plantear ciertas ideas un poco disruptivas de cómo podría ser un sistema que abarcara una inmigración de 500.000 o más emigrantes al año en España, dándoles empleo a todos ellos. Y repito que esto solo lo recomiendo cuando haya pleno empleo para los españoles. Esto es muy importante, muy importante. Vale. Una vez dicho esto, asumiendo que dentro de X años hubiera pleno empleo para los españoles, te voy a comentar lo que yo haría a la hora de plantear las políticas de inmigración con la gente que viene de fuera. Bueno, en primer lugar, hay que ser realistas y hay que hacer los números de forma correcta. Hay que dar prioridad a unos tipos de inmigración con respecto de otros. ¿Por qué? Por un tema de eficiencia. Es mucho más eficiente traer aquí a una persona de 20 años que traer a una persona de 70 años. Mucho más eficiente. ¿Eso quiere decir que no se pueda traer a personas de 70 años? No, no quiere decir eso, pero quiere decir que tenemos que dar prioridad a la gente que puede cotizar 50 años y no a la gente que puede cotizar 5 años o 0 años, ¿vale? Ahora, que la gente que cotiza con 20 años tiene que tener derecho a traerse a su familia, a sus padres, que a lo mejor están jubilados, genial. Pero primero que venga el que cotiza y que ese sea el que se traiga a los demás, no al revés, ¿vale? Entonces, tenemos que aliviar mucho y facilitar mucho que venga gente joven, incluso niños, y madres con hijos, porque queremos natalidad, y complicar un poco más o hacer como algo secundario el que venga gente mayor. La gente mayor solo debería venir cuando haya alguien joven que garantice que se puede encargar de la persona mayor, ¿vale? Eso es algo para mí esencial. Bueno, una vez dicho esto, también hay que diferenciar las personas que comparten la lengua con las personas que no. No es lo mismo esforzarse como país en que una persona aprenda español sin tener ni papa de español que integrar a una persona que ya habla el idioma perfectamente. Me da igual el lugar de origen.
se debería hacer un examen de español ciego, estándar y objetivo a todos los que entran y dividir a los inmigrantes por niveles de dominio del idioma. Una persona que no habla el idioma es carne de gueto. Una persona que habla el idioma perfectamente es una persona que se va a integrar mucho más fácilmente. Estos son cosas tan obvias y tan básicas que no entiendo cómo se pueden someter a discusión. Y un tercer tema importante, además de la edad y el idioma, es la cultura y la religión. Una persona que comparte cultura y religión con nosotros, más o menos, no hace falta que vea todo igual que nosotros, pero una persona que comparte una cultura y una religión con nosotros va a tener mucho más fácil integrarse que una persona que no. Y la integración es un coste para España. A España le cuesta que una persona se integre, porque va a tener que hacer clases de español, va a tener que gastarse mucho más en policía. O sea, la integración no solo es un problema social, es un problema de números también. España no tiene economía suficiente como para integrar a 1 millón de personas que no hablan el idioma ni comparten la cultura, pero a lo mejor sí que tiene una economía capaz en 5 años de absorber a 1 millón de personas que comparten idioma, cultura y religión. Entonces hay que priorizar, hay que dar muchas más facilidades a las personas jóvenes que comparten cultura y idioma y ponérselo un poco más difícil, no imposible, pero un poco más difícil a las personas que no compartan idioma, ni cultura, ni religión. Es un tema de porcentajes. A lo mejor el 80% de la inmigración que aceptamos al año debería ser gente que comparte cultura, idioma y religión, y un 20% debería ser gente que no comparta ni cultura, ni idioma, ni religión. No estoy diciendo que no se pueda aceptar a ciertas personas en riesgo de exclusión o de pobreza de otros países que no hablen el idioma. Probablemente en un futuro se pueda hacer, pero habrá que hacerlo con cabeza y habrá que aceptar un número limitado de personas de esos perfiles. Y luego, por último, como extra, como bonus, mi opinión es que España nunca debería aceptar a personas que tengan trastornos complicados de la personalidad, como son la sociopatía, trastorno antisocial de la personalidad o trastorno narcisista de la personalidad. Son 2 perfiles claramente asociados con delincuencia, que si encima no comparten la cultura, son gente que va a ir directamente a delinquir. Y tampoco, lógicamente, deberíamos aceptar en España personas que delincan en sus países. Debería estar totalmente prohibido, o al menos que sea extremadamente excepcional, que una persona que delinque en su país y que tiene un trastorno antisocial o trastorno narcisista de la personalidad entre en España como si fueran inmigrantes comunes. No lo son. Son gente que van a generar muchísimos problemas aquí. Y aquí yo también incluiría la gente que desprecia nuestra cultura, que desprecia nuestro país y que no se quiere integrar. Yo conozco muchos inmigrantes que se quieren integrar, la mayoría, pero hay una minoría que no se quieren integrar, que no respetan la cultura, no respetan nuestro modo de vivir ni nuestra religión. Bueno, pues esa gente que se vaya. A mí no me hace falta que el que venga comparta mi religión, pero sí que me hace falta, sí o sí, que la persona que viene desee integrarse, convivir y compartir ciertos ideales de mi forma de vivir. Eso lo veo básico. El que odia a España, el que odia Europa y el que odie la cultura occidental, que no venga, ¿vale? Eso ni ahora ni nunca. Si tú vienes a mi casa y me desprecias a mí y a mi familia, pues tío, en mi casa no entras. Ahora, si tú estás deseando aportar, trabajar, integrarte y aprender de mi cultura, yo también estaré deseando aprender de tu cultura. A mí me encanta conocer gente de fuera, soy casi obsesivo de conocer gente de otros países. En cuanto veo que hay alguien de fuera, me preocupo en conocerle, le pregunto todo de su país, soy súper curioso y súper abierto con otras culturas, pero siempre una persona que también respete la mía. Si el que viene o la que viene no respeta mi cultura, fuera. Si el que viene es delincuente, fuera. Y si el que viene está como una puñetera cabra y solo quiere liarla, también fuera. O al menos que entren en mucha menos proporción. Y repito que considero que España tiene que aceptar de aquí a 20 años millones de inmigrantes. No decenas de miles ni cientos de miles. Millones de inmigrantes para que el país pueda prosperar. O sea que todo esto lo digo asumiendo que España tiene que aceptar millones de inmigrantes en el futuro. Yo lo que haría es crear unos centros de integración
donde todos los inmigrantes que entran en España, con los filtros que he dicho anteriormente, tengan que pasar una estancia mínima de 3 meses. Esta estancia mínima es una estancia de integración, evaluación, educación, enseñanza y revisión de todos los elementos que son necesarios para que una persona se integre correctamente en España. Sin ese filtro, no podemos saber cómo de bueno va a ser un ciudadano a futuro, ¿vale? Entonces, en ese centro de integración, en esos 3 meses, tendrá que haber trabajadores sociales que estén supervisando a todos y cada uno de los inmigrantes, haciendo un informe de todos y cada uno de ellos, evaluando y puntuando cuáles son sus necesidades personales, cuál es su perfil psicológico. También tiene que haber psicólogos que evalúen las condiciones mentales de la persona que viene y psiquiatras. En ese centro de integración es un recinto cerrado en el que las personas van a vivir 3 meses como mínimo sin poder salir del centro, o sea, van a estar relativamente recluidos durante 3 meses para evaluar sus condiciones mentales, sus condiciones psicológicas, sus condiciones de salud, sus necesidades, su nivel de idioma, su comportamiento dentro del grupo y lo bueno o malo que es ayudando y contribuyendo a que el conjunto de la sociedad avance. En su grupo se puede ver cómo se relaciona con los demás y ahí se puede ver quién es déspota, quién es antisocial, quién es narcisista, quién está loco, quién es bondadoso, quién ayuda, quién no. En 3 meses se puede saber mucho de la gente. También se puede hacer un perfil profesional para saber en qué áreas puede destacar esa persona, un perfil familiar, cuál es su situación. O sea, tenemos que tener unos perfiles bien hechos que evalúen cómo es cada persona que entra en España. Y con eso podemos tener una hoja de ruta de qué necesidades tiene. La persona que después de esos 3 meses demuestre que habla bien el idioma, que puede ejercer una profesión, que comparte un mínimo la cultura y que respeta la cultura en la que está, que no tiene un trastorno antisocial ni narcisista ni similar de la personalidad y que puede trabajar perfectamente, integrarse en cualquier sitio, que es una persona que se adhiere bien a las normas, es decir, que tiene facilidad para obedecer las normas y las reglas del país y que tiene una situación personal más o menos razonablemente estable, pues esa persona en 3 meses ya está preparada para ser un ciudadano con la nacionalidad dada. O sea, yo lo que sugiero es que de ese centro de 3 meses, el ciudadano que demuestre que está preparado para integrarse al 100% y ejercer una profesión, automáticamente salga de ahí con un DNI español y que sea igual de español que tú y que yo. Es decir, soy muy estricto en revisar quién entra, pero sugiero ser muy benévolo a la hora de dar facilidades al que viene siendo un ciudadano de pro, una persona de bien que viene a aportar. Sea cual sea la cultura, sea cual sea la procedencia, sea cual sea el perfil que trae de inicio, todo el mundo debería ser capaz de demostrar su valía como posible ciudadano para España. Una vez que tú demuestras eso, yo lo que sugiero es que se salga de ese centro con un DNI y una nacionalidad 100% española, igual que tú, igual que yo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que después de esos 3 meses de prueba ha atascado en alguno de los baremos y no es capaz de hablar el idioma, no es capaz de integrarse correctamente, ha demostrado conductas antisociales, ha demostrado conductas narcisistas, ha demostrado que no es un buen compañero, ha demostrado que no quiere trabajar, que es vago, que tal? Con la gente problemática, entonces se le lleva a un segundo centro, donde ya es un centro de intervención, donde trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, profesores intervienen en el caso y hacen un trabajo de apoyo y de acompañamiento para que esa persona sea consciente de cuál es su evaluación, de los problemas que tiene, se le enumeren los puntos que tiene que mejorar y se le dé un periodo de otros 3 meses para adherirse correctamente a las normas y al estilo de vida de España. Si después de esos 3 meses la persona finalmente supera su problema con el idioma, se vuelve mejor ciudadano, aprende un poco una profesión y se vuelve funcional, entonces automáticamente vuelve a tener el acceso a España, o sea, no vuelve, perdón, automáticamente tiene, pasados esos 3 y 3 meses, en total 6,
el DNI español con nacionalidad española. Si después de esos 6 meses sigue atascándose en algunas cosas, se le da un último centro de rescate, que ya es para los casos más disfuncionales, donde se le da un apoyo extra y otros 3 o 6 meses, como máximo, de ayuda para intentar integrarse. Si pasados esos 6 meses la persona no ha conseguido superar todas las pruebas que se exigen para ser un ciudadano de bien español, la persona se deporta y se lleva de nuevo a su país. Y si pasados esos 6 meses ha conseguido un mínimo de integración, pues se le da una tarjeta de residencia que no nacionalidad, bajo supervisión, en la que la persona tiene que demostrar durante 3 años que no da ningún problema. Y pasados esos 3 años consigue la nacionalidad. De esta manera podríamos tener centros de integración que absorbieran hasta 1 millón de inmigrantes anuales, de los cuales pasados 3 meses, pues probablemente la mitad automáticamente obtendría la nacionalidad, y de la mitad restante, otra mitad probablemente recibiría la nacionalidad pasados otros 3 meses, y de los que quedan, que sería un 25%, pues habría algunos salvables con una tarjeta de residencia y una supervisión posterior, pasados 3 o 6 meses, en total 9 y 1 año, y habría otros que directamente serían deportados porque no cumplen el perfil. Una vez que los nacionalizados españoles quieran que su familia venga a España, la familia también tendría que pasar el periodo de integración mínimo de 3 meses. Y aunque fuera gente que ya es pensionista y que no puede trabajar, se le exigiría a esos pensionistas tener un español de línea directa sucesoria en España, o sea, un hijo, ¿vale?, o hija en España viviendo, o un hermano en edad de trabajar viviendo, y pasar los 3 meses y automáticamente podría obtener la residencia, pero no la nacionalidad. La nacionalidad solo deberíamos dársela a las personas que puedan trabajar. Y esa residencia sería susceptible de ser revocada en los casos en los que la persona no viva con su tutor o su responsable. Su responsable es su hijo, hija o hermano o hermana en edad de trabajar. Y luego, por último, los hijos menores de 12 años de las personas que han conseguido la nacionalidad española tienen automáticamente derecho a venir al país. O sea, una persona que demuestra que es un ciudadano de bien y que está trabajando tiene que tener derecho a que sus hijos automáticamente vengan al país sin ningún tipo de periodo de revisión ni integración. Y los que sean mayores de 12 años, que estén entre 12 y 18, sí que tendrían que pasar una revisión de 1 mes, en vez de 3 meses, en un centro para demostrar y comprobar que ese niño, pues más o menos, está bien. Ese centro podría estar cerca de la casa de los padres y podría incluso pernoctar, dormir en la casa de los padres. Pero sí que tendría que estar a revisión un niño que llega con 12, 13, 14, 15, 16, 17 años a España, siendo menor de edad, porque son edades muy conflictivas, que pueden tener perfiles muy problemáticos, y si el niño no está correctamente integrado y no demuestra en ese mes que es funcional para ser un niño normal español, que entren en centros especiales de menores, similares a los centros de integración de adultos, pero que estén supervisados 24 horas, 3 meses, hasta que aprendan a integrarse y que sigan los mismos procedimientos que los adultos que han entrado de cero. Bueno, este sería mi planteamiento para el tema de la inmigración. Espero que te haya gustado este vídeo o que como mínimo te haya ayudado a reflexionar en profundidad sobre el tema, y nos vemos en la próxima entrega.